Bueno, hola, buenos días a todos los que se están conectando por allí. Bienvenidos a un webinar más de esta comunidad Despega con IA. El día de hoy, bueno, tenemos noticias, ¿verdad, Mario? Por ahí tenemos varias noticias interesantes de lo que viene sucediendo de este avance de la inteligencia artificial. Entonces estaremos repasando un poco las noticias y luego tendremos aquí una invitada muy especial, Carolina Amaya, que nos va a presentar su enfoque acerca de la adopción ágil desde una perspectiva humana y sostenible. Entonces, bienvenida, Carolina, gracias por tu aporte aquí a la comunidad. Gracias. Y pues nada, invitarlos a que sigan allí recomendándonos. La instrucción es que, bueno, el 1 de febrero cambian un poco las reglas de la comunidad. Aprovechar para invitar a otras personas que puedan sumarse a la comunidad. A partir del 1 de febrero, algunas beneficios de esta comunidad que eran gratuitos van a dejar de serlos para los nuevos, para los que ya están en la comunidad, van a seguir los mismos beneficios. Entonces, pues hay que aprovechar antes de que esto cambie, ¿vale? Entonces, pues ahí está la invitación. Y sin más, entonces, pues, ¿qué les parece si empezamos con las noticias, Mario? Cuéntanos qué ha pasado durante la semana. Bueno, ha pasado de todo. OpenAI, como ya se está quedando sin dinero, se ha dicho que no va a ser rentable, ni siquiera en el 2030. Empezó a ver el modelo de agregar publicidad. Google ha dicho que ellos no van a hacer eso. A diferencia de OpenAI, es multimillonario y ya gana dinero por su publicidad aparte, entonces no tiene necesidad de hacerlo. OpenAI ya tiene que verlo. Y lo otro que OpenAI ha firmado una estrategia, una alianza estratégica con Leidos, que es para llevar sus modelos a agencias federales, con lo cual va a conseguir dinero del gobierno de Estados Unidos, porque ya está teniendo problemas, digamos, de la financiación. Por el lado de Clo, es el único que sigue respetando la parte ética y tiene una constitución ahora, donde él se basa habla de los límites de comportamiento, etcétera. Clo es el único que se ha interesado siempre en hacer eso. El CEO de ellos ha sido muy enfático que él quiere ver la privacidad de los datos, la parte ética. Ese es una gran diferencia con respecto a los otros. Y como siempre, Google ahora está metido en fondo en la educación y el workspace. Ahí lo que está haciendo, justo ayer hablaba con un compatriota mío, que él está en educación y Google le está apostando fuerte a la educación. Como él tiene Classroom, tiene muchísimas partes Google, ahora está aprovechándolo. Y está Google Classroom se llama, si se quieren meter. Y él ahí tiene que para los estudiantes y profesores universitarios él se los da gratis. O sea, cosas que hace Google de bueno, digamos. Y después, bueno, ya tenemos la parte de los agentes, donde están cada día más, ¿cómo se llama? Más enloquecidos. Y lo último que sacó Google es Genie, que es como una experiencia de hacer creaciones ya más que en 3D, es creaciones virtuales. Uno le da un contexto, un concepto, y él le hace todas las imágenes como que va viajando en ese mundo de conceptos. Es algo nuevo, lo ha sacado únicamente para la versión Ultra, que es la más cara que tiene. Tiene la versión básica, la Free, que utilizamos la mayoría, el Pro y el Ultra. Y solamente para Estados Unidos. Eso es. Google siempre empieza con Estados Unidos y Canadá y después empieza a hacer los rollouts o los despliegues para el resto del mundo. Muy bien, gracias Mario. Bueno, para complementar ahí las noticias, les compartí la semana la noticia de la aparición de la disrupción allí de un bot que se llama CloudBot. Bueno, de hecho ha cambiado el nombre, ahora se llama MolBot por un tema ahí de marcas, que se ha vuelto viral por todo lo que hace. Es un proyecto de open source que cualquiera se lo puede descargar y le da acceso, le da el control prácticamente de todo su computador, de todo su ordenador a este bot. Y este bot lo que hace, lo que tú haces es como configurarle las otras inteligencias artificiales, entonces él toma el control de todo y empieza a hacer cosas 7 por 24.
Entonces eso se volvió muy viral. Em, las recomendaciones que hacen allí para probar, los que quieran probar esto, es que se compren una PC, una computadora aparte y lo pongan allí primero aparte para, para probarlo por pues, todo el tema del riesgo que esto puede tener de, de privacidad y de seguridad que puede tener si le das el control pues, de tu computadora. Y adicional a eso, lo que pasó esta semana, ayer, ¿no? Hace los dos últimos días, a raíz de que eso se volvió tan viral, apareció una red social de estos agentes. Estos agentes hicieron una red social y entonces ahora, ahí se las compartí también, se llama Molt Book. Entonces hay una red social de agentes donde están teniendo conversaciones entre ellos, entre esos agentes, eh, allí 7 por 24. Entonces hay conversaciones de estos agentes a las 3 de la mañana, de cosas que están haciendo allí entre ellos. Y esto pues ha disparado un poco las alarmas y la gente habla del Skynet y de cosas apocalípticas. Entonces, para que le echen un vistazo, ¿no? Está interesante la evolución de todas estas cosas. Esa red social hace unos días, hace un par de días tenía cientos, ya son millones de agentes en esa red social, entonces, eh, para que estén ahí atentos. Bueno, eso de lo que tenemos para compartirles de las noticias, todas esas noticias, bueno, y eso a mí que me impacta, bueno, cada uno hace sus reflexiones y toma de todo esto lo que le sirva, ¿verdad? Toma lo que pueda aplicar en su trabajo, en su vida diaria, en su empresa, en su compañía. Y esa es la intención un poco de esta comunidad. El día de hoy, entonces, nos acompaña Carolina, quien nos va a compartir, pues, esos aprendizajes también allí. Entonces, pues, sin más adelante. Carolina, los micrófonos son todos tuyos. Gracias, Alex. Bueno, un placer poder compartir con ustedes estos aprendizajes en el camino de acompañar a las organizaciones en procesos de adopción, ¿no? Que es justamente lo que quiero compartir con ustedes. Y para comenzar, porque hablamos de adopción de IA, les comparto ahí un pequeño experimento para que lo vayan abriendo, lo vayan cargando y vayan experimentando, que es precisamente un poco de lo que hoy les quiero compartir. Lo tienen ahí en el chat para que vayan revisándolo. Entonces, si bien les traigo un poco un par de herramientas o ideas, ¿verdad? Para experimentar. Yo quiero hablarles de esa verdad incómoda que muchas iniciativas, y ahora hablamos de IA, que arrancan con mucha fuerza, con muchas ganas, con muchas ideas, con muchas expectativas sobre todo, pero a veces se quedan ahí en el intento, ¿no? Pero antes de hablar de si ayudan o nos frustramos, bueno, los que no me conocen, yo soy Carolina Maya, me gusta que me digan Carol, y soy consultora en gestión del cambio. Y quizás hay algo que me gustaría compartir en este foro, es que también soy voluntaria en movimientos de mujeres en tecnología, que es algo que se está promoviendo muchísimo, así que también invito a la comunidad, a los que van a ver en grabación, a las chicas que se sumen también a estas iniciativas. Así que mientras ustedes van probando, ahí 2 minutitos les va a tomar esa herramienta que les acabo de compartir, que está hecha en cloud, precisamente para poder identificar esos niveles de resistencia frente al cambio, ¿no? Es un experimento que hicimos con un equipo y salió esto. ¿Y de dónde sale? Bueno, de esas herramientas que a veces no tenemos, que se basan en conversaciones nada más, en impresiones, en observaciones. Para los que son coach en esta sala, sabrán de lo que hablo. Nos toca hacer preguntas, nos toca observar, nos toca utilizar instrumentos como encuestas para entender en qué punto está la gente a la hora de adoptar cualquier proceso, herramienta y alguna forma de trabajo distinto. Ese experimento está basado en este ciclo de resistencia al cambio que lo conocemos como la curva de Kubler-Ross. Lo interesante aquí
es que cada vez que nosotros vayamos a introducir un cambio, una herramienta, vamos a llevar a la gente a que haga algo de una forma totalmente diferente, va a aparecer eso que lo conocemos como resistencia. Pero esta curva lo que nos permite entender en qué momento emocional del cambio nosotros nos encontramos o la gente se encuentra, porque no es lo mismo acompañar a alguien que recibe la noticia y se queda en shock a alguien que ya está probando cosas nuevas como los que estamos en esta sala, que Alex o Mario nos hablan de noticias y nosotros inmediatamente al terminar la sesión vamos a ir y vamos a ir a leer la noticia y vamos a ir a investigar y vamos a ver si instalamos en otra máquina ese bot, ¿no? Entonces, entendiendo eso, que cada uno de nosotros va a pasar por diferentes etapas, es que tomamos este ciclo que originalmente se utilizó para explicar los procesos de duelo, pero que hoy lo aplicamos mucho en gestión del cambio organizacional desde que el equipo de ProSci en su modelo ADKAR dice, bueno, nosotros vamos a tener dos lados del cambio, el lado técnico y el lado humano. El lado técnico no hay que explicarlo mucho, sabemos que hay un paso a paso, una herramienta, un software, lo que sea que vayamos a utilizar. Pero el lado humano es ahí donde entran todas estas preguntas, esos miedos, y se vuelve un proceso de duelo tal y cual, como lo describe la curva, ¿no? Entonces, ¿por qué introducir un cambio, verdad? Como la IA implica pasar por esta curva, porque debemos soltar de alguna manera la forma que ya conocemos a la hora de trabajar, a la hora de decidir, hasta la hora de sentirnos competentes. Les voy a contar brevemente una anécdota. Estábamos implementando Scrum en una organización regional en Centroamérica y hicimos lo que muchos, hacer una capacitación para toda la organización. Y lo que llevábamos a las mesas fueron Legos. Legos para explicar cómo funcionaba Scrum. Entonces estoy en una mesa y veo a un señor y está muy alegre jugando con los Legos en esa primera interacción para reconocer cómo usarlos y me dice, yo nunca he usado esto, pero tengo más miedo de usarlo porque nunca toqué un Lego y ahora esto tengo que llevarlo a mi trabajo. O sea, y que una persona, yo calculo que él tendría sus 50 años, que te diga, tengo miedo en una dinámica con Legos. Imagínese cuando ya le toque decidir y hacer cosas y el miedo viene de, no me siento competente para este nuevo proceso. Tengo 30 años de hacer exactamente lo mismo. Entonces es importante que nosotros podamos entender que cada una de las personas va a vivir esta curva, algunos brevemente, otros no. Y lo primero es ese choque o ese estado de negación, esto me va a pasar a mí, esto está realmente pasando, llegó la noticia y ahora lo tengo que hacer. Y luego vienen las emociones, ¿no? ¿Qué siento? Enojo, frustración, esto se me va a complicar, esto yo no lo voy a entender, por más que me capacite, yo realmente no soy buena para esto. Y viene como esa afectación en nuestro estado emocional, esa carga cognitiva que implica el cambio, porque ahora debo dedicarle más horas dentro de la carga que yo ya tenía. Y entonces me voy a veces con ese cansancio y digo, bueno, voy a hacer lo mínimo esperado para que no me regañen. Hasta que llegamos a ese punto en el que llega nuestro momento ajá, ¿no? Y decimos, parece que sí funciona, al compañero le funcionó, escuché que tiene mejores resultados y ahí me animo a explorar o simplemente a escuchar, me animo a ver lo diferente, me animo a probarlo y empiezo a entender que es algo que quizás me puede ayudar. Cada uno de nosotros nos vamos a subir en un momento distinto, somos algunos que nos encanta la primera y otros vamos a esperar las pruebas, ¿no? Para llegar a esa etapa de aceptación en el que ya lo integramos, en el que ya es parte de mi día a día. Y que en el proyecto en ese momento nosotros decimos ha sido un éxito porque cierto porcentaje de la población ya lo está usando en su día a día. Entonces, la resistencia en realidad, al igual que la curva, no es un punto fijo, se va moviendo en el tiempo. Y como vemos las noticias de ella, esto va más allá de la comprensión humana en el que nosotros vamos a ser capaces de utilizar todas las herramientas. Entonces, la organización tiene que buscar ese nuevo punto de equilibrio, un punto fijo en el que el movimiento pueda, la población se pueda acoplar al movimiento. Y aquí viene algo clave para para quienes lideramos estos procesos, ¿no? Ya sea que seamos los técnicos que hacemos la implementación o quienes acompañamos en el proceso desde el liderazgo, desde el coaching, desde la gestión del proyecto misma.
¿sí? Es que entendamos que las organizaciones no fracasan porque su gente está en negación o porque su gente está en shock. Fracasan porque nosotros no sabemos leer esas señales. Entonces las preguntas, para los que son coach entenderán que tenemos que hacer, no son diferentes, no es, mi equipo se está resistiendo, esa no es la pregunta, sino cómo esa resistencia se manifiesta en la actividad, en la capacitación, en la hora de recibir la noticia, en la hora que hacemos ideación para cómo lo llevamos al día a día. La clave es que nosotros identifiquemos esas señales. La resistencia rara vez, les voy a decir en mi experiencia, se expresa así, o sea, me opongo al cambio, que alguien te diga, yo me opongo rotundamente a este cambio. Aparecen con otro tipo de frases, seguramente muchos de ustedes han escuchado esas frases de no tengo tiempo o me van a reemplazar, como el caso del Señor, tengo miedo, yo lo hago a mi manera quizás, o que es como yo siempre lo he hecho, creo que esa es la más famosa. Porque ahí tenemos ese apego a lo que ya conocemos, ¿sí? Sabemos que viene, si viene un cambio, viene sobrecarga. Entonces yo quizás o no doy la talla o no tengo tiempo y ya estoy muy cansada. O lo que les decía hace un rato, a veces puede ser la amenaza a la identidad profesional cuando estamos en un ámbito donde donde las organizaciones tienen mucho trabajador del conocimiento, es una de de las señales más fuertes, esa amenaza a esa identidad profesional y quizás un poquito al ego, ¿sí? Entonces, quizás a veces no solamente es lo que se dice, sino lo que no se dice, ¿no? Es el lenguaje no verbal, los silencios. Eso pasa mucho, la gente se queda callada, vamos a las sesiones y nadie habla, nadie opina, nadie pregunta, y nosotros queremos que ya se entendió todo. O la más común es lo evadimos, ¿verdad? Tratamos al máximo de no utilizar eso nuevo. Volvemos a nuestro Excel o a nuestra herramienta anterior. Ya. Y entonces nosotros, desesperados porque la gente adopte el cambio, queremos acelerar, ¿no? Y empezamos a presionar, empezamos a imponer. Pero si los entendemos, nosotros vamos ahí entonces a acompañar el cambio sin esa fricción, que para mí es innecesaria. Así que la idea es que ustedes puedan identificarlo, ¿no? Ahorita se habla mucho, se habló mucho en la agilidad, esto es una moda y va a pasar. ¿Ya? ¿Sí o no? Lo escuchamos bastante, creo que lo seguimos escuchando. Fue una moda, ya pasó. Y las otras tres quizás son las que más se escuchan a la hora de implementar. Por mínimo que sea el cambio, son cosas que ustedes van a escuchar. Y ahí es donde nosotros debemos estar atentos. Porque en realidad la resistencia no es el problema, ¿sí? La resistencia es información. Nos está diciendo exactamente qué necesita la gente para avanzar. Porque si la gente le dice, es que mire, Alex, no tengo tiempo para ir a la capacitación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No le vamos a ir que obligadamente vaya, vamos a ver su agenda, vamos a hablar con su líder para ver cómo hacemos para que ese espacio esté disponible para él, ¿no? Y así se hace más fácil. Entonces, aquí es donde nosotros pasamos de solo observar a diseñar ese viaje de transformación cultural dentro de las organizaciones, en este caso hacia la IA, ¿no? Entonces, acá es donde nosotros podemos ver esas resistencias que no son iguales, que lo decía Carlos en en la sesión pasada, ¿verdad? Hay ciertos aspectos que nosotros debemos conocer para que podamos acompañarlos, porque no vamos a acompañar a las personas a todo el foro de la misma manera. Entonces yo se las clasifico en cuatro grandes dimensiones, que es donde aparece más cuando nosotros queremos introducir un cambio. Y en este caso con IA, porque requiere que nosotros aprendamos casi que algo desde cero, o sea, algo que nosotros no lo teníamos previsto, sobre todo si somos del área de ingeniería o sistemas y tal, muchísimo menos la gente que es de otras disciplinas, ¿no? Hay una carga cognitiva, ¿no? Nosotros cuando escuchamos es que no lo entiendo, esto es muy técnico, yo no soy programador, yo no sé por dónde empezar. No estamos frente a un rechazo como tal, estamos frente a un desconocimiento, ¿no? Aquí el rol que nosotros debemos buscar, tener, llevar, es poder traducir que esa persona lo que está sintiendo, pensando y queriendo y necesitando, ¿cómo podemos habilitar el avance?
¿sí? ¿Cómo podemos bajar esta información tan técnica a algo más práctico, a algo más cotidiano, a la realidad básicamente? O sea, hacerlo un poco más digerible para que esa carga cognitiva no nos sobrepase y no nos abrume y luego ya no queramos hacerlo, ¿sí? Porque la primera vez que interactuamos con una herramienta y no es muy amigable, sentimos frustración porque decimos, no, es que no hizo lo que le pedí, no me dio la respuesta que necesitaba. Entonces, muchas veces viene desde ahí de no sé cómo hacerlo. Luego viene el tema social. Esto, siempre que hay una introducción de un cambio en una empresa, van a haber más de dos personas involucradas. Entonces, siempre va a haber presión social. ¿Qué va a pensar la gente si me equivoco? ¿Qué va a pensar que es que yo no uso la IA? O sea, todo el mundo la está usando y yo no la estoy usando, ¿qué van a pensar? Hay miedo al error y hay miedo al juicio, ¿verdad? Y aquí es donde hablamos de seguridad psicológica. El brindar ese espacio para que la gente pueda ir, experimentar y decir, bueno, vamos a aprender como si tuviéramos 5 años. ¿Sí? Vamos a empezar desde lo básico, vamos a darle los fundamentos. Y equivóquese todo lo que necesite en este espacio para que se lleve ese aprendizaje y pueda adquirir la habilidad. O sea, nosotros los posicionamos en un cambio, debemos darles las herramientas para que puedan afrontar el cambio, decirles hacia dónde vamos, ¿no? Esa visión compartida del futuro, es decir, miren, nosotros vamos a implementar Copilot de Microsoft porque usamos toda la suite de Microsoft y lo que buscamos es esto y que la gente sepa qué es lo que en 3, 6 meses, 9 meses va a obtener a la hora de utilizarlo. Las siguientes son las conductuales. Acá, cuando alguien dice esto me va a reemplazar o yo no sirvo para esto o yo no soy buena para esto o esto no es para mí, que son las que yo más he escuchado, ahí tocamos un poco algo más profundo, esa identidad profesional. Aquí la IA no amenaza, ¿verdad? Amenaza la sensación del valor personal que nosotros le damos a la labor que hacemos. Entonces nosotros como líderes, como agentes de cambio, como project managers, buscamos transmitir confianza, buscamos mostrarles el camino. Básicamente nosotros vamos a ir como creando el camino para que las personas transiten por ahí, ¿no? Hay una analogía en gestión del cambio que habla que somos dos en uno a la hora de transitar un cambio. Y el autor lo relata así, somos un elefante que lleva un jinete y ambos necesitan cosas distintas. Nuestro jinete necesita inspiración, necesita seguridad, necesita entender qué es lo que va a hacer. Y el elefante necesita su camino despejado. Y ahí es donde nosotros entramos y hacemos eso. Mostramos el camino y en este caso con la IA la tenemos que construir, ¿sí? Porque pues todo es nuevo, todo es, básicamente vamos experimentando y aprendiendo en el camino. Y eso nos lleva a la última, a ese viaje de transformación a través de las emociones. Esto es lo más invisible de un proceso de cambio, es algo que regularmente no le hacemos caso, ¿verdad? Porque desde pequeños tenemos estos comportamientos que nos son enseñados, ¿no? No decimos cuando tenemos miedo, no decimos que no tenemos el control sobre algo, no hablamos de salir de la zona de confort, no hablamos de estos temas. Entonces, acá no solo el dato es algo que nos ayuda, muchos nos podemos, digamos, convencer con una información, con un dato, con las noticias, pero otros necesitamos sentir que pertenezco a eso, que voy a vivir una experiencia, que hay una conexión emocional, para que yo me sume, para que yo sea parte, ¿sí? Porque la resistencia entonces nos dice exactamente dónde está cada una de estas personas y cómo podemos acompañar en vez de empujar, en vez de presionar, en vez de mandar miles de memos o acciones de personal. Entender cuál es la resistencia que nuestro equipo está transitando. Y esos patrones, que ya vimos que son señales, ¿verdad? Que a veces nos dicen, a veces no, se, se ven directamente a la hora de la implementación, cuando ya estamos como interactuando con el proceso, con la herramienta. Entonces nosotros debemos entender que eso nos va a permitir a nosotros viajar este proceso y entender por qué se estancan las implementaciones en agilidad para muchos de los que están acá.
Vivieron eso en diferentes organizaciones que de repente iba todo súper bien, pero luego estaba como totalmente estancada y ya no sabíamos qué hacer, ¿no? Y parte de esto, ¿no? De entender que la mayoría de las iniciativas, y en este caso de IA, no se estancan porque la tecnología sí falló, la metodología, sino porque a veces nacen sin un propósito claro. La gente no sabía por qué iba a implementar agilidad. Se lanzaron por curiosidad o la presión del mercado o la palabra famosa que está muy de moda por el FOMO, ¿no? El miedo a quedarme fuera, pero sin una decisión de negocio concreta. ¿Qué va a solucionar que ahora no lo hace con lo que tengo? ¿Qué respuestas o qué oportunidades de negocio voy a tener a la hora de implementar IA en mi compañía? Y entonces luego nos movemos a responsabilizar a las áreas, ¿no? Implementadoras en este caso, y ya todo lo vemos muy técnico y decimos esto es un proyecto del área de TI. Ahí entonces compran las herramientas y luego nos explican, nos capacitan y luego la implementamos técnicamente. Y así se asume que la adopción va a ocurrir solita. Y no es así. Para que exista una adopción real debe haber una intervención de todas las áreas involucradas de una compañía, por más grande o pequeña que sea. Yo siempre les digo, el área de recursos humanos es la que más debería empujar este tipo de iniciativas porque es la que está transversalmente y va a permitir acompañar a las personas a través de los procesos que ya existen. Porque de nuevo, no va a ocurrir solo por comprar la herramienta, por más potente, por más famosa, por más millones que valga. Puede que la gente diga, no, no la voy a usar, o nunca aprenda a usarla, o no quiera usarla. Y a esto, otra cosa que se suma cuando se estanca una implementación, son los casos de uso. No sabemos claramente qué problema vamos a resolver. La gente entonces no sabe cómo la tiene que usar, no sabe cómo eso le va a ayudar y vuelve atrás. Y evidentemente ahí empezamos a buscar el responsable de ese impacto, ¿no? Para llegar a ese último que frena, que es el entorno restrictivo, ¿verdad? Donde yo me equivoco y entonces tiene un costo. Y retomo lo que les decía un slide atrás. Hablamos de seguridad a la hora de aprender, a la hora de probar, a la hora de fallar. La gente no se anima a experimentar. Y acá es bien importante tomar algo que yo he estado viendo últimamente y es que las organizaciones, pues, esto de la IA parece que está muy bueno y dicen, bueno, vamos. Pero atrás ya trae un desorden, atrás trae cultura de miedo, atrás trae procesos desordenados. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso lo vamos a llevar a la adopción de IA. Y si la gente tiene miedo, si ya es una cultura donde no hay feedback, si ya es una cultura que viene ahí apagando incendios todo el tiempo, la IA va a multiplicarlo. Entonces debemos entender que cuando vamos a hablar de entornos, debemos proveer esos entornos para que la gente realmente pueda probar, pueda aprender, pueda fallar. Si la gente no experimenta, definitivamente no va a poder adoptarlo como un hábito, porque ahí es donde está la clave. La adopción de cualquier tecnología es igual que la vida. Si nosotros no adquirimos el hábito, difícilmente lo vamos a utilizar y sacar el mayor provecho posible, ¿no? La IA, yo creo que sin decisión de negocio, sin examinar cómo estamos ahora, se puede volver un gasto y no en esa transformación que realmente tiene detrás implementar inteligencia artificial. ¿Ya? Entonces debemos tener claridad en esto, ¿no? De que si no hay propósito, si hay un solo enfoque hacia el mundo de TI, que nosotros no tenemos claridad de cómo vamos a tomar decisiones y que además no tengo el lugar seguro para poder aprenderlo, muy probablemente nosotros no vamos a lograr el éxito que estamos buscando, nuestras expectativas no se van a cumplir. Creo que ahí nosotros como líderes, como agentes de cambio, si hay agilistas, si hay coaches, si hay project managers, debemos ser responsables a la hora de transmitir todo esto antes de venderle una solución al cliente que no va a solucionar sus problemas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el modelo que yo les recomiendo a ustedes, que a mí me ha funcionado, que yo he probado? Y todo esto se basa en modelos que ya existen, o sea, no me inventé el agua azucarada, esto ya existe. Pero para mí estos son como 4 pasos simplificados de cómo podemos nosotros iniciar un proceso de adopción.
¿verdad? Que no empieza con la herramienta, ¿verdad? Empieza con la decisión y yo le llamo intención, es ¿para qué? ¿Qué voy a lograr? ¿Qué problema de negocio me va a solucionar? ¿Sí? Y con eso ya podemos ir con una dirección clara a los líderes mandos medios, a los supervisores, a los equipos y transmitir. Eso nos va a ayudar a solventar esta situación porque esto me impacta a mí de esta manera y cada persona va a tomar su pedacito y sentir que es responsable. Y ahí formamos esta corresponsabilidad que buscamos a la hora de integrar un cambio. Entonces, el segundo paso es contexto, darle a la IA en este caso lo que necesita para generar valor real y seguro. Hablamos de organizaciones, debemos ser responsables en temas de seguridad o ciberseguridad, ¿sí? En las reglas, ya sean las reglas de seguridad, las reglas de negocio, los límites éticos, porque es que no solo es de enchufar, ¿verdad? Y ya, vámonos. Hay que entender si detrás de la IA ya tenemos una cultura de datos, una cultura de seguridad, porque es que si actualmente la gente va y conecta su USB en su computador del trabajo, imagínense toda esa información en los diferentes motores. Entonces, acá el siguiente paso es la acción, decidir qué vamos a hacer, cómo lo vamos a validar, qué vamos a implementar o cómo lo implementamos, cómo vamos a iterar. ¿Sí? Y entender que debemos buscar una pequeña acción que genere un impacto. Es decir, que la gente vea el valor real de esto. Lo que hace Mario, Mario va con sus clientes, les explica cómo funciona, les hace un mapa de qué resultado van a obtener y luego van y lo prueban. Y el cliente ve el valor real en eso que está haciendo. ¿Y qué logramos ahí? Que la gente experimente, que diga, qué rico esto, lo quiero. Ahora me lo llevo y ahora lo pruebo más y voy profundizando y ahí es donde activamos la curiosidad para generar eso que llamamos hábito. Ese es el paso que quizás más se subestima, pero créanme que es el que más poder tiene a la hora de crear una rutina en una organización, esa práctica constante, el poder ir y decirle el de TI, mire, yo hice esto, me dio este resultado, no era lo que yo quería, ¿cómo lo podemos mejorar? O al líder que está implementando el proyecto, ¿sí? En el caso de Alex, ¿verdad? Está llevando un proyecto de adopción y entonces la gente puede ir con él y decirle, mire, nosotros hicimos lo que nos dejó de tarea, pero el resultado que obtuvimos no fue el que esperábamos. Algo hicimos mal y lo revisamos. Entonces, si la IA no cambia una decisión, una mejora, un proceso, no es adopción, ¿verdad? Si no hay un resultado de valor, si no hay un impacto, ahí solo estamos experimentando, vamos a ver qué tal funciona esto, ¿no? Estos modelos no se sostienen solos. Para que funcione en nuestra vida real, para que esto realmente nosotros podamos sacarle el mayor provecho, primero necesitamos una forma distinta de pensar desde el área de liderazgo. Ese involucramiento es sumamente importante. Y yo aquí es donde traigo la agilidad, porque la agilidad va a seguir siendo parte de lo que hacemos. 5 principios ágiles que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de adoptar IA y acompañar a organizaciones, equipos, ¿verdad? No solo es como, hay esta cantidad de herramientas que están saliendo y toda esta cantidad de información, sino cómo nosotros le podemos sacar mayor provecho y veámoslo como un modelo, ¿no? Un modelo que funcione y que nos permita ver ese valor. Y eso es quizás el primer principio ágil, ¿no? Valor antes que tecnología. Nosotros no adoptamos IA porque se puede, porque ya sabemos que se puede, sino porque mejora una decisión o un proceso concreto en nuestra organización, en nuestro emprendimiento. La siguiente, quiero que muchos acá lo hemos hecho, es esos pequeños experimentos, ¿no? Ese pequeñísimo cambio que permite un impacto, ¿sí? No me negarán que si uno dice, bueno, es un caso pequeño que ya está siendo útil, que ya lo utilizan, que ya genera resultados, que ya pueden tomar decisiones, que un gran piloto que nadie está usando, que nadie quiere tocar, ¿verdad? El tercer principio creo que es uno de los más importantes y quizás lo voy a cambiar de orden la próxima vez, es el feedback continuo, ¿verdad? Sabemos que no somos perfectos, ni la IA es perfecta, para quien ya la experimentó sabe que ahí le damos cualquier cosa y cualquier cosa nos saca.
tenemos que aprender usando, ajustándola y en este caso conversando con ella, ¿verdad? Y conversando con todos los demás, porque al final este criterio que nosotros tenemos como seres humanos es lo que hace que esta inteligencia artificial sea tan potente como lo estamos viendo. Un principio número 4 y es que es la autonomía, ¿verdad? Siempre con límites. En el caso de la IA creo que no podemos dejar de lado el tema de seguridad, el tema de ética. Hace poco veía con una organización el tema de ciberseguridad y le decíamos a los líderes de la capa más alta de esta empresa lo importante que es esas decisiones que tomamos en función de la seguridad y tocábamos el tema de la IA y de cómo podemos ser engañados en cualquier momento. Entonces debemos tener ese sentido de responsabilidad y transmitir esa cultura a los equipos, ¿sí? Ética y reglas para que un negocio funcione correctamente. Porque es que estamos apenas descubriendo, ¿no? De hecho, creo que recién salió el marco que rige todo este tema de la IA, ¿verdad? Así como las ISO. Entonces, todavía lo tenemos que estudiar, todavía creo que vamos a seguir experimentando sobre eso. Pero creo que eso nos lleva al último principio y es aprendizaje sin miedo. Sí, es cómo nosotros podemos adoptarlo aprendiendo, ¿no? Seguramente nos vamos a equivocar y nos van a pasar cosas como en Deloitte, que presentó un informe con unos links que no existían, que a quién no le pasó, que le pidió un video, un artículo y te da el link y vas y no funciona. Y vos estabas seguro que funcionaba. Entonces, va a haber errores, pero debemos proveer esa seguridad psicológica, ¿verdad? Ese ambiente claro, oportuno sin juicio sobre todo para ese aprendizaje, porque créanme que lo que más he visto en términos de IA, que no lo había visto tan fuerte, es el juicio en este caso. Es porque como todo es tan nuevo y no toda la gente se está animando, es muy probable que sintamos ese, me van a señalar porque yo no sé. Entonces ahora que todo esto pues es parte de lo que les quería transmitir. ¿Por dónde empiezo? Si yo el lunes quiero ir y llevar una herramienta, quizás como les voy a mostrar una que está bien interesante en un ratito, yo les preparé este checklist de acción inmediata porque a mí me gustan esos 5 pasos que son como mágicos. Bueno, aquí están mis 5 pasos para ustedes, para que los puedan implementar, para que puedan iniciar cualquier experimento. Yo lo llamo así, ya me lo experimento y va a ser más fácil que la gente lo adopte. Evaluar la organización para saber si está lista o su equipo si está listo, ¿sí? La adopción no empieza con un gran piloto, con un gran programa, con la super herramienta que vale un montón de dólares la suscripción. Lo primero empieza con una pequeña decisión clara, ¿verdad? Un caso de uso para un tema en particular, un problema en particular, que exista un dueño responsable, una regla simple, explícita, ¿verdad? De cómo lo vamos a usar, de cómo va a ser de seguro, que no vamos a exponer a la empresa o al equipo o al negocio, ¿verdad? Que podamos implementar un espacio corto para poder revisar los errores para ver qué sí hicimos bien, ¿verdad? Una métrica que nos permita a nosotros identificar si realmente lo hicimos, si adoptamos, ¿verdad? Y si pueden tener un sponsor visible que modele el uso, ¿verdad? No tiene que ser todo a la vez. Podemos hacerlo con una pequeña acción, con una pequeña herramienta, un pequeño programa, un pequeño comando, algo que permita una transformación con una decisión, ¿verdad? Y partiendo de eso, de una decisión de equipo y no solamente la tecnología o por la moda. Entonces, estas son como el checklist para que ustedes, si quieren comenzar el lunes y llevar una herramienta, pues esta puede ser una de esas. Cuéntenme quién ya terminó de probar la herramienta que les pasé hace un ratito. ¿Qué Yo ya te la dio, Ale? terminé, Me salió, ya te digo, innovador. a mí también, innovador. No me esperaba menos. No me esperaba menos. Bueno, la respuesta que da es en base a la curva de adopción de Rogers, ¿verdad? Mm. Esa característica que le da qué tipo de personas son ustedes frente al cambio, entonces está basado en eso, sigue.
qué bueno que funcionó. Entonces, una última herramienta que les quiero compartir hoy, déjenme un segundito, aquí les voy a ver la pantalla. Muchos de ustedes seguramente ya la experimentaron. Se llama Cove AI. Les voy a poner aquí en el chat. Aquí directamente les va a mandar, creo que a este tablero que yo creé para poderles mostrar. Esto es tan potente, yo ya lo llevé, ya lo alimenté, es muy parecido al Notebook LM, donde ustedes pueden cargar información y pedirle a través del comando, igual como si tienen el chat GPT, ¿verdad? Ustedes pueden agregar. Y yo le pedí acá, en base a una información que le subí, que me creó una aplicación. ¿Ya? Una herramienta para identificar resistencias a la hora de la adopción IA. Entonces, básicamente yo le ejecuté ahí un comando bien sencillo y le digo que genere una aplicación. Y como ven, acá se convierte en mi desarrollador particular y comienza a hacerme una aplicación parecida a la que ustedes ya experimentaron al inicio, pero esa la hice en Claude y esta está hecha en Cove o COVID, no sé cómo se pronuncia. Entonces, ahí tarda su minuto, 2 minutos, y ya pues después de eso yo ya la puedo compartir con mi equipo y a partir de ahí nosotros podemos generar conversaciones. O sea, la herramienta en realidad que busco es que la gente la pruebe, que pueda identificar y a partir de esa respuesta yo pueda generar conversaciones y podamos tomar mejores decisiones en función de lo que necesitamos para avanzar. Sí. Decía que 1 minuto, pero ya hablé el minuto y sigue ahí dándole. Entonces, ya ven como no es perfecta, pero cuando esté lista yo se las voy a compartir para que ustedes la puedan experimentar y también se animen a llevarse otra herramienta. Esta en realidad es muy buena, esa es la versión gratis y bastante, bastante interesante todo lo que ustedes pueden hacer por acá. Lo mejor que tiene esta es que es como un Miro. Podemos estar todos acá interactuando y ejecutando comandos. O todos ustedes pueden entrar y ejecutar acá y va a ir creando entre todos este tablero y todos podemos tener acceso a toda esta información. Así que esa es una de las herramientas que yo estoy utilizando que me parecen bondadosas, sobre todo en procesos de adopción, en este caso de IA. Y bueno, eso era lo que tenía para compartirles. Yo, si alguno todavía no está conectado conmigo, pues ahí les dejo el QR para que podamos seguir conectados en LinkedIn. Y bueno, contarles que con Mario estamos creando cositas, así que dentro de muy poco en LinkedIn vamos a compartirles un proyecto que estamos trabajando. Y para los que estén interesados, pues ahí nos vamos a ver en LinkedIn. Y me gustaría saber si tienen preguntas, si tienen comentarios, qué les pareció las herramientas, quién se va a animar al próximo cambio, al próximo experimento. Están Muy pidiendo espacio, interesante. están pidiendo permiso, Carol, en el COP, en el COP AI, porque el Voy, espacio es voy. tuyo, porque el espacio es privado. Entonces, cuando quiera entrar Maigo, Juan Carlos o Alex, no va a decir que ese acceso es tuyo. Listo, listo. Es verdad, lo dejé privado, perdón. No, está bien. Muy interesante esta herramienta Copy y ahí no Sí, la yo pude conocía, la conectarme verdad. con co.ai nomás solamente, sin nada, sin lo demás. Es que lo demás es lo que te hace que el espacio es privado, Carlos. Es el de Claro. ese, claro. Este es diferente de los otros. Bueno, pues no ha generado todavía, ¿cómo se llama? Nosotros estamos entrando, claro, al espacio de ella. Es diferente al Lobra, a los otros que tiene que uno entra a la aplicación directo, como el club mismo que nos compartió Carolina. Sí, creo que ahí ya veo a Juan Carlos. Ahora sí pueden entrar y vayan y si quieren revisen todo lo que dejé por ahí. Una recopilación de información bastante importante. Y ahí pueden ustedes, creo que ya terminó de hacer la aplicación. Por si se quieren animar a probarla, ahí se las dejo también. Yo, Excelente, Carol. Muchísimas gracias. yo tengo algunas preguntas aprovechando a Carol, que es experta en todos los temas de gestión del cambio. Muchas gracias por la presentación, la verdad, muy, muy interesante eh, el enfoque que le das. Y desde tu experiencia allí de gestión del cambio, que has pasado por varios tipos de transformaciones y eso, ¿qué tú dirías que es diferente acá en esa transformación con la inteligencia artificial?
¿Qué lo hace diferente? ¿Cuál es la disrupción que hay que prepararse pues, como seres humanos para afrontar esto? O tú dirías, se puede seguir abordando como siempre hemos abordado todas las otras transformaciones? Mira, yo te diría que no, particularmente esta de muchas que yo he visto, es precisamente porque estamos viviendo situaciones que solo las vimos en ciencia ficción, entonces está generando mucha incertidumbre. El nivel es más alto porque la velocidad es más fuerte, entonces la gente, o sea, ya vemos tantas generaciones en este proceso que antes no sucedía eso, o sea, pasamos 20 o 30 años más o menos en el mismo esquema y ahora esto es, o sea, es demasiado pronto para que mi cerebro lo pueda absorber, entonces la incertidumbre que tengo es más y eso te puede generar niveles altos de estrés, ¿verdad? Porque sabemos que hay cortisol de por medio, sabemos que viene mucha preocupación de voy a ser desplazado, el miedo que tiene todo el mundo a que va a perder el trabajo después de esto. O sea, la realidad es que muchos puestos de trabajo se tienen que eliminar porque ya digamos, lo que se está desarrollando a través de inteligencia artificial nos va a ayudar a sacar procesos o servicios o productos de una forma más ágil, de una forma más rápida. Lo que pasa es que nos da miedo esa transformación que nosotros tenemos que vivir como profesionales. Es decir, ahora tengo que aprender muchas cosas. ¿Y qué pasa? Durante la pandemia no nos hizo nada bien en ese sentido porque nos acostumbramos a estar 2 años, 3 años ahí scrolleando, ¿no? Aprendimos a usar TikTok, pero en realidad perdimos el tiempo y ahora estamos tan acostumbrados a esa dopamina instantánea que ya lo otro que nos requiere tiempo, nos requiere esfuerzo, nos requiere práctica, nos requiere frustración porque nos vamos a equivocar, entonces nos genera más incertidumbre y eso nos da más miedo y eso es como un ciclo vicioso porque nos lleva a la resistencia. Entonces, eso hace que sea más difícil para todos el poder adoptarlo. Y en las organizaciones no es menos, ¿no? Porque hay tanta prisa por adoptarlo que queremos que la gente corra. Pero aquí es donde te digo la analogía del elefante. El elefante está clavado y no se quiere mover porque no ve el Ujú. camino. Ya, Sí, entonces yo veo eso y cada vez que veo una noticia, o sea, es como, ¿esto es de verdad? Porque hasta las fuentes no sabes si son seguras. Me explico, o sea, correcto. no sabes si la Sí, noticia en realidad es de verdad. Tipo, no sé si vieron que se hizo viral cuando salió que Google había creado los zapatos que volaban. Era IA, pero la gente creía que era de verdad y luego habían noticieros detrás de la noticia diciendo, ¿es de verdad o no es de verdad? ¿Era IA o no era IA? Y era una cosa, era una sí, locura. Entonces, vamos hacia eso que ya no vamos a poder diferenciar. Entonces, la gente tiene mayor miedo a esa incertidumbre. Y por eso, desde mi experiencia personal, te diría, va a costar un poquito más. Pero ahí es donde nosotros, pues, somos los que vamos a hacer ese acompañamiento para que esa herramienta realmente genere ese valor que buscamos en la empresa. de acuerdo, sí. La verdad es que va muy, muy rápido esto y los seres humanos, bueno, no podemos absorber todos esos cambios tan rápido. Hay algunas personas que sí, otras personas que no. Igualmente, como dices, yo veo lo mismo en las empresas. Hay empresas que pueden absorber cambios también más rápido que otras empresas, ¿sí? Claro. En ese sentido, yo veo que igual va a pasar que en las personas, que en las empresas, algunos se van a adaptar, otros no se van a adaptar y se van a quedar, ¿sí? Pero es un tema cultural. O sea, mira, por naturaleza el cerebro humano no le gustan los cambios porque se siente amenazado. Entonces, todos nosotros en algún punto tuvimos un momento, ajá, que dijimos, ah, ¿sabes qué? Los cambios no son tan malos, pero el 99% de las personas va a sobrevivir y quiere sobrevivir y su cerebro los va a llevar hacia ese punto. Entonces, ¿qué pasa? A nivel organizacional lo que buscamos son promover comportamientos que nos permitan adoptar los cambios. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no tenemos una cultura que ya haga eso, la adopción va a ser más lenta, va a ser más complicada y ahí radica cuáles van más rápido y cuáles lo absorben más rápido y cuáles no. Sí. Ese trasfondo. Y así mismo, entonces, yo veo también justamente eso que no podemos entrar con el mismo enfoque ni en las personas ni en las compañías, ¿no? En las compañías habrán compañías que
agarren un enfoque, ¿no? De ir mejorando los procesos actuales y a través del Kaizen, la mejora continua, ¿no? Todo lo que ya sabemos de agilidad, pero asimismo habrán otras compañías que quieran hacer un reset, ¿no? Que quieran repensar toda la compañía y volverse compañías AI first, ¿no? Y repensar todos sus procesos, no mejorar los actuales, sino que rehacer todos sus procesos. Entonces, yo creo que depende mucho del contexto, depende del tipo de organización, del tamaño de la organización. Igual en las personas también, ahí habrá personas que tendremos que acompañarlas de una manera y otras de otra, ¿no? Entonces, hay muchas oportunidades ahí en esta transición. Hay muchos detractores también y hay muchas personas que pues, lamentablemente pues también, y empresas que se van a quedar atrás, ¿no? Entonces, eso es un Totalmente. poco el llamado, ¿no? El llamado aquí desde la comunidad que compartamos, que dialoguemos, que conversemos acerca de todas estas cosas que estamos viendo y agradecerte por el espacio, Carol. Muy interesante lo que nos compartes hoy. Las herramientas también, una herramienta ahí que nos compartiste, una herramienta aplicada, eso es lo que queremos aquí en la comunidad y que nos llevamos pues de estos aprendizajes. No sé si Mario, alguien más quiere comentar antes de Sí, ir la verdad cerrando ya. que yo quería felicitarte, Caro, muy buen material. Este, y lo que yo veo, el otro día salió algo en LinkedIn, que una persona decía, bueno, ahora todo lo hacen con la IA, así que no van a leer porque ahora es con la IA. Y yo le respondí, que tuvo muchas vistas, y le dije, estimada, desde hace años que la gente prefiere las redes sociales a hacer deporte, prefieren estar una hora en TikTok a leer. No le echemos la culpa a la IA ahora de la vagancia o pereza de la gente. O sea, ahora la IA es la culpable. Digo, yo salgo a trotar con 60 años solo y veo gente joven que está, hasta sin ser muy malo, drogándose en un parque donde yo troto. Entonces, los dos tenemos el mismo horario. Unos prefieren una cosa y otros prefieren otra. No, la IA no es la culpable de que la gente no haga deporte. Ujú. Entonces, es la resistencia al cambio que hablábamos la otra vez y hay gente de mentalidad fija y otro de mentalidad de crecimiento. Lo de mentalidad fija, me gusta la comodidad. Yo, dice Mike, soy técnico de soporte, estoy cómodo, gano bien, no tengo que pensar, lo hago con los ojos cerrados el trabajo, será aburrido, pero a fin de mes cobro. Si yo me meto de Scrum Master, voy a tener que aprender y voy a empezar de Junior. Pero yo soy Mike, técnico de soporte senior. Voy a tener que aceptar que soy Junior, el ego mío también va a bajarse un poquito, eso es algo que a la gente no le gusta, y voy a tener que aprender de otro que a lo mejor es más joven que yo. ¿Cómo ese más joven me va a enseñar a mí? Todos esos dilemas le aparecen a la gente. O el no tener tiempo. Yo otro día hablé con una persona, un miembro de la comunidad, y de la conversación que tuvimos, solamente con un prone, ella me dijo, me sacaste días de trabajo, pero ella no tenía tiempo para hablar conmigo. Ah, encima fue gratis, tampoco le cobré. Entonces, si alguien te quiere ayudar, Carol nos trae esta herramienta y no la usamos, bueno, ya la culpa no es de la IA. Carol nos dio su tiempo generosamente, nos dio la herramienta. Si no queremos, y la mala noticia, para mí no, es que la IA avanza, acelera. Ahora está acelerando. El año pasado estaba como tranquila, creo. Porque ahora es semana tras semana sacan 2 o 3 cosas por semana. Sobre todo Google. Google va volando ya. Entras a ver los experimentos de Google y ya hay 3 o 4 nuevos. Te quedas así mirando. A mí me mandan mail, a veces Google, y me dice, hice el rollout de esto. Si quieres probarlo gratis. Como sabe que estoy todo el día y me utiliza de tester gratuito, me dice, pruébalo. Por 24 horas te lo doy. Haz las imágenes que quieras, no me interesa. Si total después aprovecho el testing gratis y corrijo las cosas que este estuvo jugando. Entonces, el desafío para la gente es, hoy es sábado, por ejemplo, y lo hablábamos con Alex. Cambiamos el webinar de la semana porque la gente está agotada de trabajo. Bueno, hoy es sábado. ¿Cuál es la excusa? Nadie trabaja. No, porque lo dedicamos a la familia. ¿En serio? Es media hora. Caro no estuvo 2 horas, hace 3 horas que está exponiendo. Entonces son también excusas y también hay que entender algo. Sí. La IA va a acelerar. No, si la gente no le presta atención, sigue con el papel,
sigue no dándose cuenta de todos los cambios digitales que ocurren, todos los tótems de autotensión. Yo vivo en Chile, no vivo en Singapur. Carlos vive en Chile igual que yo, uno va a la terminal de buses de Santiago y es casi todo con autotensión. La gente, algunos intentan hacer la fila, Carlos, pero cada vez hay menos cajas para hacer la fila atendido por humano y cada vez hay más pantallas. Entonces, y te la van a sacar. En los supermercados de Chile hacen lo mismo. Van sacando las cajas y van poniendo autoatención. Entonces, eh, eso que dice Carlos, es que a él no le gusta mucho hablar con menos gente, dice. Entonces, eh, es un cambio cultural grande el que se viene o el que estamos Sí. experimentando. Y lamentablemente es la gente que no se suba, se va a ir quedando atrás porque cada vez salen nuevas herramientas. Ahora lo que nos contó Alex, esos agentes que conversan entre ellos. ¿Se piensan que les interesa que nosotros los miremos? Ellos se van a seguir conversando. Bueno, ahí tenemos todos estos cambios, todas estas disrupciones, y ahí queda el llamado a la acción, ¿no? El llamado a la acción a la comunidad. Estén atentos, ya para ir cerrando, estén atentos ahí a próximas noticias. Vamos a lanzar unos cursos para personalizados para los miembros de la comunidad con algunos beneficios. Entonces, estén atentos a las noticias de los cambios allí en la comunidad y invitarlos a que se sumen a los próximos webinars, a que estén ahí muy activos también en el chat. Agradecerles de nuevo, bueno, a Carolina y a los que se sumaron hoy. Y pues nada, nos vemos en la siguiente sesión el próximo sábado. Muchas gracias. Vale, Gracias. Muchas salud, chao, que gracias. estén Chao. bien. Chao, chao.